El mensaje esta noche titula El milagro del nuevo nacimiento. Definitivamente es uno de los milagros más gloriosos que nosotros podemos experimentar, el milagro del nuevo nacimiento. Vamos a continuar nuestro estudio en Santiago. Estamos haciendo un estudio del primer capítulo de Santiago y esta noche vamos a solamente centrarnos en un versículo de la Escritura y en este vamos a entender cada significado que tiene cada palabra y entender realmente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, haciendo este milagro del nuevo nacimiento. Por favor, les pido que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, verso 18. Así dice la Escritura: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. En la otra versión dice, para que seamos las primicias de su creación. Un versículo simple, pero que encierra toda la riqueza del nuevo nacimiento, encierra toda la riqueza de la obra maravillosa de Dios, haciendo una obra de transformación en nuestros corazones. Ahora, hay un requisito importante para acercarnos a Dios, para tener relación con Dios. Sin este requisito de por medio, ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios. Y es simplemente que debemos ser santos para tener una relación con Dios. Amén. Si no somos santos, no hay forma de relacionarnos con Dios. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Esto es lo que el Señor ha declarado. Y de otra manera nosotros no podemos acercarnos a Dios. Entonces esta noche vamos a hablar acerca del propósito de la regeneración o el nuevo nacimiento, que es darnos ese poder que viene de parte de Dios. Es un poder sobre el pecado, haciendo de nosotros nuevas criaturas. De otra manera no tendríamos o no tendremos definitivamente poder sobre el pecado si no somos nuevas criaturas. Si no nacemos de nuevo, vamos a estar todo el tiempo nosotros bajo el poder, bajo el dominio del pecado. El pecado se enseñorea y no hay forma de ser libres si no es a través del nuevo nacimiento. Amados, el problema del hombre es que se encuentra encerrado en su concupiscencia. Eso es lo que decía Santiago y estábamos haciendo un análisis la semana pasada. ¿Recuerdan? La concupiscencia es la que encierra al ser humano. La concupiscencia produce pecado y el pecado, dice, da a luz la muerte. Ese es el enfoque de Santiago en la enseñanza. La verdad que nunca nadie va a entrar a la presencia de Dios sin santidad. Sin embargo, esta es la otra cara de la moneda. El hombre es pecaminoso. Amén. ¿Qué hacemos ante este dilema? El hombre es pecador y Dios es santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Obviamente, el remedio lo puso Dios mismo. Vayamos a Romanos capítulo 3 previamente para analizar cuál es la condición y la naturaleza del hombre. Capítulo 3, versos 9 y 10 dice así: Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Esta es la realidad de la humanidad. Y la palabra la presenta de una manera clara. Dice que no hay uno solo justo. Ni los judíos, ni los no judíos. La verdad que no hay uno solo en este mundo que sea justo. No hay un solo ser humano en todo el mundo, desde la caída de Adán, que sea justo. No hay quien comprenda completamente el plan de Dios, no hay quien comprenda el propósito que Dios demanda para la humanidad, mucho menos quien pueda tener la capacidad de cumplir todos los propósitos de Dios. Y Romanos sigue diciéndonos en el capítulo 3, versos 11 y 12, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido. Romanos hace entonces una descripción del cuadro que es el universo, la gente que vive en este mundo. Esta es la realidad en el mundo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice la palabra que todos se han desviado y se han corrompido. No hay un solo hombre que diga yo soy verdaderamente justo. No hay alguien que diga yo verdaderamente estoy buscando a Dios. La gente busca religión, la gente busca muchas cosas, pero realmente no buscan a Dios, porque no conocen al Dios de la Biblia, porque no conocen a ese Dios que es luz. La inclinación del hombre es buscar el pecado, eso sí,
sabemos hacer muy bien los hombres, buscar el pecado, porque está inserta en nuestra naturaleza la búsqueda del pecado. Los hombres aman las tinieblas en lugar de amar la luz. Entonces, todo el mundo es culpable delante de Dios, eso es lo que dice Romanos. No hay uno solo justo. No hay uno solo que diga, Señor, yo soy digno de ti. Señor, yo cumplí toda la ley, entonces yo estoy simplemente fuera de todo aquel margen que tú estás diciendo. La escritura es clara, entonces, amados, no hay uno solo. Romanos 3:20, vayamos entonces más adelante, dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces no hay un solo ser humano, no hay una sola persona que sea justificada, dice, delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. La ley simplemente produce el conocimiento del pecado. La ley no produce justicia. Amén. La ley de Dios simplemente nos da a conocer quiénes somos nosotros. La ley de Dios nos expone tal y como somos nosotros. La ley es el espejo en el que nos vemos y en ese espejo vemos que somos pecadores. La ley no puede producir justicia. La ley no puede producir salvación. La ley simplemente nos muestra nuestra verdadera condición pecaminosa delante de Dios. Vayamos ahora a Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Bajo esta situación, bajo este cuadro tan crítico en el que la humanidad vive, a partir de Efesios vamos a entender cuál es la solución de Dios, cuál es el remedio de Dios ante este dilema de la humanidad. Acompáñenme por favor al capítulo 2. Así dice la Escritura, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Ahora el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Efesios está hablando acerca de una situación que nosotros hemos vivido en otro tiempo, dice. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro tiempo nosotros vivíamos como la mayoría de la gente. En otro tiempo practicábamos el pecado. En otro tiempo vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? El mundo ama el pecado, el mundo sigue el pecado, el mundo simplemente vive para satisfacerse a sí mismo. Y dice que en otro tiempo nosotros vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo. En otro tiempo, espero que sea la realidad de todos nosotros, que todos hablemos en función de este verbo en pasado, en otro tiempo, que no sea todavía el presente en sus vidas. Espero que sí, amén. Y si todavía están viviendo en presente, esta noche humildemente pueden acercarse delante de Dios y decirle, Señor, cambia mi corazón, transforma mi corazón, limpia mi mente, limpia mi ser completamente. En otras palabras, nuestra conducta diaria era dictada por el maligno. Eso es lo que nos está diciendo Efesios. Ahora, obviamente él satisface el deseo de la carne, ¿verdad? El enemigo lo que hace es satisfacer el deseo de la carne. Él nos está permanentemente incitando a que nosotros satisfagamos los deseos de la carne y los deseos de nuestra mente. Entonces el hombre, para tener una relación correcta con Dios, necesita ser santo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Si no eres santo, no hay forma que tengas una relación con Dios. Ahora, ante esta situación, ¿qué hace el hombre una vez que se ve descubierto por la ley que es pecaminoso? ¿Qué hace el hombre? La tendencia del hombre desde el principio ha sido culpar a Dios por sus circunstancias. ¿Qué hizo Adán? Adán le culpó a Dios, le dijo, Dios, yo no tengo la culpa, es la mujer que tú creaste la que me hizo caer en tentación. Y cuando Eva fue confrontada por el Señor, ¿qué dijo? Señor, yo no soy culpable, la serpiente que tú creaste. Entonces, esa es la tendencia de la humanidad, echar la responsabilidad sobre alguien más y no asumir nuestra propia responsabilidad sobre el pecado. Somos evasivos, nos gusta evadir la responsabilidad. Así somos los seres humanos.
Esa tendencia no ha cambiado. Estamos echándole la culpa a Dios por todas nuestras circunstancias. Señor, si solamente yo no estuviera viviendo esta situación, si solamente mi circunstancia fuera diferente, yo tendría otra actitud, yo te buscaría, yo haría tal cosa o cual otra. Estamos permanentemente culpando a Dios por nuestras circunstancias. Pero obviamente esta actitud simplemente nos va a mantener confinados al pecado. No va a traer libertad a nuestras vidas, sino estaremos, todo lo contrario, aislados de Dios. En lugar de culpar a Dios, lo que tenemos que hacer humildemente cada uno de nosotros es reconocer nuestra responsabilidad y decirle: Dios, soy un pecador. Señor, yo he fallado. Así como decía el salmista, contra ti y contra ti solamente he pecado. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer esa condición nuestra, la condición nuestra de ser hombres, mujeres, pecadores. Entonces, ¿qué hacer para cambiar esta situación del hombre? Los cambios externos son insuficientes. Los cambios externos son dictados por la religión. Religiones son millones las que existen en este mundo. La gente a través de las religiones hace todo lo posible para acercarse a Dios, pero todas las religiones son inadecuadas, insuficientes para poder acercarnos a Dios. El hombre no puede hacer una resolución en su mente y determinar que va a obedecer la ley de Dios. Nadie puede decir: a partir de este día, yo determino en mi mente cumplir la ley de Dios. Ningún ser humano puede hacer tal cosa. Eventualmente puede de boca para afuera decir: yo me determino cumplir la ley de Dios, pero no lo va a hacer, porque no hay un solo hombre que ha cumplido toda la ley. No hay un registro de ninguna persona, porque es difícil que cumplamos la ley, entre tanto tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces ningún ser humano puede salir de su estado de muerte espiritual por su propio esfuerzo. El hombre no puede darse a sí mismo vida nueva. Realmente esta es la situación. Estamos ante este cuadro nosotros. El hombre necesita un nuevo corazón. El hombre necesita nacer de nuevo para tener esa vida, la vida que Dios nos ofrece, para tener esa naturaleza, la naturaleza de Dios, que es santa. Solamente teniendo esa naturaleza nosotros vamos a poder tener una relación con Dios. Desde el Antiguo Testamento el mensaje venía de esta manera. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 31, verso 31. El Señor tenía una promesa ya desde el Antiguo Testamento. Estaba avisorando ya los días que vendrían, los días obviamente que nosotros estamos disfrutando. Así dice la profecía: vienen días en el que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No les parece maravilloso realmente este mensaje de parte del Señor, este deseo, ese corazón que está expresando lo que Él quería hacer con su propio pueblo? Dice: yo voy a cambiar su ser interior. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Esta es la realidad de todo ser humano. Ningún ser humano puede cambiarse a sí mismo. Entonces necesitamos una intervención divina para que nuestros corazones sean cambiados. En 1 Corintios capítulo 2, verso 14, la Escritura dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. El hombre natural es este hombre que no conoce a Dios. El hombre natural es el hombre no regenerado por el Espíritu Santo. El hombre natural está muerto, no responde. Al hombre natural puedes predicarle 100 horas y no va a responder. Es como que estás en un velorio, ahí está el muerto. Al muerto le puedes hablar 100 horas. ¿Te va a escuchar? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Amén. De la misma manera, el hombre natural
está muerto espiritualmente y no responde al mensaje de Dios, entonces necesita nacer de nuevo, necesita tener una vida nueva. Ese hombre que está muerto necesita un milagro. Y ese es el milagro que Dios solamente puede producir. Así como en lo físico, levantando aquel día Jesús a Lázaro de entre los muertos. Ese mismo Jesús también en este día puede levantarnos de entre los muertos si estamos muertos espiritualmente. Solamente es el poder de Dios el que puede producir ese milagro en nosotros. Amados, este es el milagro más grande que nosotros tenemos que predicar cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo. No hay otro milagro más formidable que el milagro del nuevo nacimiento. Ni siquiera que un muerto físicamente resucite es tan grande como el milagro de ver una persona, un corazón transformado por el poder de Dios. Porque un muerto puede resucitar físicamente, pero obviamente va a volver a morir. Y si no tiene la nueva vida de Cristo, igual se va a ir al infierno. Amados, esto es lo que tenemos que valorar y esto es lo que tenemos que enfatizar cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo. El hombre necesita nacer de nuevo. Tú necesitas tener una vida nueva. De lo contrario, estarás muerto en tus delitos y en tus pecados. En Efesios capítulo 4, verso 24 dice: y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Revístanse de la nueva naturaleza. Esa naturaleza es la que Dios trae a nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Pero si no nacemos de nuevo, no hay forma de tener la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Por eso la gente religiosa, al no tener la naturaleza de Dios en sus vidas, simplemente tratan de hacer esfuerzos humanos para acercarse a Dios. Pero es imposible, es infructuoso. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice así la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Esa es la promesa del Señor. Si alguno está en Cristo, vale decir, si alguien ha nacido de nuevo. Pero si tú no has nacido de nuevo, no hay forma de que seas esa nueva creación. ¿Qué significa esa nueva creación? La creación antigua. Nosotros, todos los seres humanos, somos creación de Dios. Todos, absolutamente. No todos son hijos de Dios, pero todos son creación de Dios. Sin embargo, dice, Dios quiere hacer una nueva creación. Amén. Una nueva creación. Esa creación que es conforme a su propia naturaleza. Y eso es lo que Dios hace en el momento del nacimiento espiritual. Eso es lo que Dios provoca en nosotros, esa regeneración. Dios hace de nosotros nuevas criaturas o una nueva creación. Y aquí el pasaje dice que atrás ha quedado ya lo viejo, ahora todo es nuevo. ¿Qué es lo que quedó atrás? Lo viejo. Pero nos vemos cada día más viejos. No en lo natural. Lo viejo era nuestra vida pecaminosa, nuestra inclinación, nuestra tendencia, nuestro deseo por las cosas del pecado. Atrás ha quedado. Ahora, ¿qué tenemos en el corazón? Un deseo de ser como Cristo cada día más y más, un deseo de crecer, un deseo cada día mayor de conocerlo al Señor un día, o mejor dicho, un deseo mayor en nuestros corazones de agradar al Señor. Ese es el deseo que tiene todo aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, si tú no tienes esos deseos, todavía no naciste de nuevo. Si no tienes el deseo de consagrarte a Dios, si no tienes el deseo de vivir la vida que Dios demanda, si no tienes el deseo de alegrar el corazón de Dios cada día, buscando ser como Él, buscando cumplir la palabra, los mandamientos del Señor, entonces, si no hay ese deseo en tu corazón, es que no has nacido de nuevo. ¿Y qué tienes que hacer? Pedirle humildemente al Señor: Dios, provoca el milagro en mí. Haz el milagro en mi corazón. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Esa es la salvación, amados. Dios descendiendo soberanamente a la vida de un pecador y por su gracia limpiando nuestro corazón. Amén. Es por su gracia.
No es por algo que nosotros hayamos hecho, no es por nuestros méritos. Ningún ser humano puede hacer méritos suficientes para merecer la salvación, pero Él ha descendido soberanamente a nuestras vidas. Él ha limpiado nuestro corazón y ha implantado de su espíritu en nuestro corazón. Ese momento, el momento que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha sido implantado en nuestro corazón. Entonces, la limpieza de nuestros pecados restaura nuestra relación con Dios. La implantación del Espíritu Santo nos da poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, amados. Son dos cosas importantes que tenemos que entender nosotros. Una vez hemos sido limpiados de nuestros pecados, tenemos ahora una relación restaurada con el Señor. Ahora sí podemos con dignidad levantar nuestra cara, nuestra cabeza al cielo y decirle: papá, aquí estamos. Señor, mi Dios, mi Rey. Podemos hablarle a Él, podemos hablarle con esa seguridad en la que un hijo se acerca al Padre y poder decirle las palabras más hermosas y más amables. Porque Dios nos ha limpiado. Él ha quitado nuestros pecados. Él mismo ha restaurado la relación. Jesús es el puente que nos lleva al Padre. Él, a través de su muerte en la cruz, Él nos ha lavado y nos ha limpiado. Amén. Entonces, una vez que nosotros recibimos la salvación, nuestra relación con Dios es restaurada. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestros corazones, es el poder que es implantado en nuestros corazones, en nuestras vidas, para poder vivir una vida victoriosa, para poder vivir una vida que le agrade a Él, para poder vivir una vida que le glorifique a Dios. Si el Espíritu Santo no mora en nuestros corazones, es imposible que nosotros vivamos una vida que glorifique a Dios. Pero si Él está con nosotros, como dice la palabra, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si el Espíritu Santo está en tu corazón, hay libertad. ¿Libertad de qué? De toda la opresión espiritual que tenías en tu vida. Si está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿De qué? De todas las cosas de esa vida pasada, de esa vida vieja que ya pasó. Ahora eres una nueva criatura. Volvamos a Santiago 1:18. Dice Él. ¿Quién es Él? Dios. Él, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. El hombre no reconoce su impiedad. Él necesita de la intervención divina y Dios, mediante el Espíritu Santo, entra al corazón de una persona, lava su pecado, implanta una nueva vida en él. Eso es lo que pasó aquel día que nosotros hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo implantado en nuestro corazón nos permite vivir ahora sí una vida en obediencia a la voluntad de Dios. El hombre natural no puede, es imposible que obedezca a Dios. El hombre natural nunca va a hacer la voluntad de Dios. El hombre natural simplemente va a vivir de acuerdo a la voluntad de su propia mente. ¿Qué es lo que le dictamina la mente? Eso es lo que hace el hombre natural. Pero el hombre espiritual, ¿quién es el hombre espiritual? Aquel hombre, aquella persona que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, ese sí va a poder vivir una vida que agrada a Dios. Amén. ¿Cuál es la naturaleza de la regeneración? ¿Cómo sucede la regeneración? Examinemos una vez más el pasaje de Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Esa es la naturaleza de la regeneración. Es Dios dándonos a luz. Es como la madre dando a luz. Es Dios mismo dándonos a luz, dándonos ese nacimiento como nuevas criaturas que somos en Él, en Cristo ahora. Amén. ¿De quién hemos nacido? De Dios. Hemos nacido de Dios. Pedro también dice que Dios nos da su propia vida, su propia virtud justa, su propia santidad es implantada en nuestros corazones. La propia naturaleza de Dios viniendo a nuestras vidas es algo maravilloso, amados. Es algo realmente, algo que excede todo conocimiento humano. Acompáñenme por favor a 2 Pedro 1:4. La palabra dice así, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos.
Hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza misma está en nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestras vidas. Por eso decimos, ay, este niño tan parecido a su padre o a su madre. Porque tiene, por supuesto, la naturaleza del padre. ¿Cómo no se va a parecer a su padre o a su madre si tiene su naturaleza? Y dice aquí, Dios ha implantado su propia naturaleza divina en nosotros. Entonces, con esa naturaleza tenemos el poder de huir de la corrupción que hay en el mundo, de huir del pecado que hay en el mundo, por causa de los malos deseos. Amados, el nuevo nacimiento no es un proceso, es un acto mediante el cual Dios nos hace nuevas criaturas. Es un milagro instantáneo. No es un proceso, hoy estoy en proceso a nacer de nuevo. No. Es algo instantáneo. Es una obra interna. A veces esta es la situación en la que pongo a reflexionar a muchos de mis hermanos. Yo les digo, ¿cuándo naciste de nuevo? Yo recuerdo aquel día que acepté a Cristo. Puedes entender aquel día que tú hiciste una oración como el día que naciste de nuevo, pero no sabes genuinamente cuándo naciste de nuevo. Es un milagro que Dios hizo. Alguien dice, no sé, creo que aquel día escuché un mensaje poderoso que estremeció mi corazón y creo que aquel día verdaderamente yo nací de nuevo. Fue simplemente un acto milagroso, una obra interna en nuestros corazones, no sé qué momento, pero Dios hizo esa obra. Ahora ya no estamos sujetos al pecado, dice Pablo en Romanos 6, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora seguimos un nuevo amo. Antes teníamos un amo, el amo era llamado pecado. Y ese amo era un amo, yo diría muy tirano. Era alguien autoritario, alguien que nos sometía a la fuerza. Ese amo nos esclavizaba y nosotros sin darnos de cuenta éramos esclavos del pecado. No podíamos salir de ese cuadro pecaminoso. Mucha gente en este mundo dice yo soy libre para hacer lo que sea. Tú no eres libre. Tú simplemente haces lo que tu mente te dictamina, seguir el pecado. A ver, deja el pecado. No van a poder. Es imposible que dejen el pecado, porque tienen un amo que los esclaviza al pecado. Sin embargo, cuando Cristo vino a nuestras vidas, conocimos un amo, pero un amo bueno, un amo que nos llevó a la libertad, un amo que trajo salvación, un amo que trajo vida eterna a nuestras vidas, un amo que dice en la palabra que tiene pensamientos de paz y de bien para cada uno de nosotros. Amén. ¿Quiénes quieren ser esclavos de ese amo? Amén. Qué buen amo. Qué maravilloso. En Juan capítulo 10, verso 10 dice así la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, el enemigo, ¿para qué viene? Para hurtar, para robar, matar y destruir. Ese es el propósito. Y eso es lo que está haciendo con muchas vidas. Sin darse cuenta, te está matando el diablo. Te está robando. Está destruyendo tu vida. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él viene a darnos vida nueva. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la regeneración? Es esto lo que dice Santiago. Nos hizo nacer. ¿Quién? Él, Dios. Él nos dio la vida nueva. Esa es la transformación interna en la vida de una persona. Esa es la regeneración, la transformación interna de una vida. Algo que tú no lo hiciste. Algo que Dios lo hizo. Amén. Es un milagro que Dios produjo en nuestros corazones. Santiago 1:18 una vez más, respecto de quién nos dio esa vida nueva. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer
Entonces la voluntad soberana de Dios es la raíz de esta nueva vida. No hay otra forma de entender. ¿Cómo es que tú tienes vida nueva? ¿Cómo es que tú tienes vida nueva? ¿Quién produjo en ti la vida nueva? Dios, dice, por su soberana voluntad. Dios, dice, de su voluntad. ¿Por qué lo quiso? Amén. Esa es la voluntad de Dios. A Él le plació darnos a nosotros esta nueva vida. Por eso Juan dice en 1 Juan capítulo 3, verso 1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Cuánto nos ama el Padre? Nos ama tanto. Nos ama tantísimo que Él nos ha concedido ese privilegio, el maravilloso privilegio de ser llamados hijos de Dios. Esto es absolutamente indescriptible, amados. Regresemos entonces a Santiago 1:18 que dice, de su voluntad. De su voluntad. No solamente es un deseo, sino es una voluntad activa y firme la que Dios ha expresado. Cuando Dios lo determina, sucede. Si Dios dice, aquí, esta es la persona que yo quiero, no hay forma que esa persona se escape. Amén. Amén. Así que Dios puso sus ojos en ti. Por eso estás esta noche en este lugar. Y ni creas que te vas a escapar de Dios. Aunque lo intentes, de su voluntad. No solo fue un deseo. No solo Dios dijo, desearía que Marco sea mi hijo. No. Él de su voluntad dijo, Él va a ser. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos? Tú puedes desear muchas cosas, ¿verdad? Yo también puedo desear muchas cosas, pero mis deseos suceden siempre. No siempre. Algunos deseos sí, otros no. Pero Dios, cuando determina algo, sucede. Dios simplemente puso sus ojos en ti y Dios va a completar la obra. Dice la palabra, el que empezó en ti la buena obra, la va a completar. Él que nos hizo nacer de nuevo, Él nos va a llevar a ese proceso final de santificación. Él, porque lo dijo así, no solamente deseó, sino que lo determinó en su voluntad. Ahora, ¿cómo sucede este milagro, amados? ¿Cómo sucede el milagro de la regeneración? Sigamos en el verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, y aquí viene la respuesta, por la palabra de verdad. ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo hizo? Ya sabemos, Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Por la palabra de verdad. Literalmente esta palabra significa por la palabra de Dios, por las Escrituras, amados. ¿Cómo fue que ese nuevo nacimiento, esa regeneración se produjo? Por la palabra de Dios. No fue por otra cosa, no fue por otro acto. No fue por un acto sentimental, no fue por nada, fue por la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Fue por las Escrituras, la palabra eterna de Dios, la palabra que nunca deja de ser. Pasarán generaciones, la palabra seguirá firme, será la misma. Han pasado muchas generaciones, han pasado miles de años y esa palabra sigue firme porque es la palabra de Dios. Amén, amados. Dios nos regenera, nos lava, nos limpia y nos hace nuevas personas o nuevas criaturas. Él produce esa nueva criatura interna en nosotros, implanta de su Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Mediante qué? ¿Mediante el poder de qué? De la palabra. El poder de la palabra es el que nos hace nuevos. Por eso, si tú no oyes la palabra, no vas a escuchar un mensaje que te salve. Si tú no eres creyente y no oyes la palabra del Señor, no hay forma de que seas salvo. La palabra es la que produce el milagro de la salvación. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice,
Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como la mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa, dicen ustedes los creyentes. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? No es una palabra de humana sabiduría. Pablo dice, no es mi palabra. Ustedes recibieron esta palabra no como una palabra de humana sabiduría, sino como lo que es como la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y esta es la palabra que va a producir en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración, el milagro de ese cambio interno en tu corazón. Y pasarás de tener un amo que es el pecado, a un amo que es Dios, el que te da vida. De un amo que te lleva a la muerte y a la destrucción, de un amo que te roba, a un amo que te da la vida nueva y que te da la vida abundante. Amados, es la palabra la que opera en el corazón del creyente. Es importante que nosotros estemos permanentemente expuestos a la palabra, porque esa palabra es la que produce milagros en nuestro interior. Amén. Seamos conscientes de esto. Dios habla a tu corazón y tú respondes con fe al estar expuesto a la palabra de Dios. ¿Cómo fue que ustedes vinieron al conocimiento de Dios? ¿Cómo fue que nacieron de nuevo? Todo lo que hicieron es exponerse a la palabra de Dios. Tal vez algún amigo, un familiar les dijo, vente conmigo a la iglesia. Y venían a la iglesia, escuchaban. Las primeras veces, los mensajes parecían muy aburridos. No entendían. Su mente estaba ya en el fútbol, estaba en la comida, en cualquier cosa. Pero ahí una semillita y gota a gota más o menos caía a los corazones. Se iban con alguito, no se iban totalmente vacíos, con alguito que iba cayendo. Pero como seguían viniendo y viniendo, estaban exponiéndose a la palabra de Dios. Y en un momento esa palabra produjo un milagro. En un momento determinado, esta palabra bendita y preciosa se unió con la fe de ustedes. Y esa unión de la fe y la palabra produjo el nuevo nacimiento. Y ese momento, la salvación se activó en sus vidas, en nuestras vidas. Ese momento fuimos salvos. Cuando recibimos la palabra del Señor y nosotros respondimos con fe a esa palabra. Allí se produjo la salvación. Amados, la voluntad de Dios para la salvación es traída al corazón de una persona mediante el entendimiento de la palabra. Esa palabra es mezclada con la fe. Ahí viene la regeneración. Sin la palabra de Dios, amados, no hay forma de nacer de nuevo. Si no predicamos la palabra del Señor, no hay forma de que las personas puedan nacer de nuevo. Podemos llenar gente en la iglesia, pero será gente que no sea salva, gente no salva asistiendo a la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Llenar la iglesia de gente o llevar gente al cielo? ¿Qué es lo que anhelamos de verdad? Queremos llevar gente al cielo. Amén. Queremos rescatar a la gente del infierno y llevarla al cielo. Ese es el propósito. Entonces, predica la palabra de Dios. Prediquemos en todo tiempo la palabra de Dios. En algún momento, no sabemos nosotros cuándo, amados. Yo no puedo decirles esta noche, no puedo decirles si será la siguiente semana, pero algún momento esa palabra se va a mezclar con la fe de esa persona. Y allí es donde se va a producir ese milagro de la regeneración. Amén. Persistamos. No nos cansemos. Persistamos en la palabra. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está. ¿Cómo nos salvó? Primero dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es tu obra. Me salvó porque yo siempre era una persona buena. Yo recuerdo que desde niño buscaba a Dios. No es tu obra. Yo era una persona muy religiosa. A veces queremos alabarnos a nosotros mismos, queremos exaltarnos a nosotros mismos.
Queremos echarnos flores a nosotros mismos. Oh, Dios se fijó en la virtud que tenía, por eso me salvó. No, tú no tenías ninguna virtud, tú estabas simplemente viviendo según tu mente pecaminosa. Viviendo en esclavitud con tu amo llamado Satanás que te llevaba a la esclavitud del pecado. Y de ahí el Señor te rescató. De allí el Señor nos rescató. Amén. Entonces aquí están las mismas palabras, las mismas dos cosas. Dice el lavamiento del agua de la palabra y la implantación del Espíritu Santo. Esa es la obra soberana de Dios. La palabra y el Espíritu. Eso siempre va a ser así. La palabra sola en una persona puede producir vanagloria, egoísmo, religiosidad. La palabra por sí sola o la palabra sola. Hay tanta gente religiosa en este mundo. Conoce de pe a pa toda la palabra de Génesis a Apocalipsis a Génesis y todo lo que ustedes quieran. Pero si la palabra no está unida al Espíritu Santo, no hay vida, solamente hay muerte. Pero la palabra y el Espíritu, allí sí se puede establecer algo maravilloso, allí sí Dios establece su obra, allí sí se produce el milagro de la nueva vida, allí sí se produce el milagro de la regeneración. Por eso cada vez que tú compartas con alguien la palabra del Señor, ora, dile Señor, que tu Espíritu Santo haga el milagro de que esta palabra llegue al corazón de esta persona. No te preocupes mucho por cuán elocuente tienes que ser predicando la palabra, sino por la obra del Espíritu, porque por muy elocuente que seas, por muy experto en la exposición del mensaje, no sirve si el Espíritu Santo no obra. Todo es vacío si el Espíritu Santo no obra. Por eso necesitamos clamar y orar y pedirle que el Espíritu Santo haga ese milagro en los corazones de las personas. La parte nuestra es predicar el Evangelio. La parte nuestra es predicar la palabra del Señor tal y como está. Pero la parte de Dios es hacer esa obra a través de su Espíritu Santo. Amén. Y solamente Él puede hacer esa obra, solamente Él puede producir ese milagro. Ahora si se preguntan, ¿por qué Dios nos regenera? ¿Por qué Dios nos ha regenerado? ¿Por qué Dios ha hecho el milagro en nosotros? Al final del capítulo 1, verso 18 de Santiago leemos y dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Para qué? ¿Qué quería Dios al hacernos nuevas criaturas? Para que seamos las primicias de sus criaturas. ¡Qué afirmación más maravillosa, hermanos! Este es el propósito de producir un nuevo tipo de creación. Somos una nueva creación, dice la palabra del Señor, y somos las primicias de esa nueva creación. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con el hecho de que somos primicias de la nueva creación? ¿Saben qué? Viene el día y ese día está cercano. El Señor creará, dice, nuevos cielos y nueva tierra. Este mundo va a desaparecer. Bueno, sabemos que ya está envejeciendo aceleradamente. Pero Dios dice, va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es en el futuro. ¿Y saben qué? ¿Quiénes van a vivir en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra? Sus primicias. Nosotros somos las primicias de Dios. Su primera creación, antes de crear el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios ya tiene sus primicias, que somos nosotros. Amén. De lo nuevo. Esto es realmente algo maravilloso, amados. Esto es algo que realmente excede, sobrepasa cualquier entendimiento de un hombre. Dios dice, quiero que ustedes sean lo primero. Y esta palabra primicias es algo realmente maravilloso también de entender. Primicia significa dos cosas. Significa lo primero en orden y lo más importante. Amén. Y las dos cosas seremos o somos nosotros. Antes que el cielo nuevo y la tierra nueva, lo primero en orden de la nueva creación somos nosotros. Y también somos lo más importante que el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Saben quiénes son? Diga conmigo, yo. ¿Qué hice
para hacer esas primicias? Nada. Como dice la palabra, de su gran amor, Él nos hizo renacer. Simplemente por su amor y por su misericordia. Dios dice que quiero que ustedes sean lo primero y lo mejor de una cosecha entera que está por venir más adelante. ¿Saben qué? Esto es maravilloso, amados. Está por venir esa nueva creación. Y nosotros simplemente somos las primicias de esa nueva creación. Amén. ¿No les parece extraordinario? Primicias. Lo primero y lo mejor. Eso es lo que significa. Realmente no hay algo más valioso para Dios que nosotros. Nos amó tanto, dice la palabra, que ha dado a su propio Hijo. Amén. ¿Están agradecidos por esa obra del Señor? ¿Son conscientes de lo que Dios hizo con nosotros? Si Él hizo semejante cosa, si Él nos demostró semejante amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer por Él? Simplemente responder en amor a Él, responder en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra del Señor. Hermanos, pongámonos en pie, vamos a orar esta noche.